saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a aprender el manejo básico, vamos a iniciar con el manejo de nuestro programa Adobe InDesign. Lo primero que vamos a ver en este video va a ser cómo crear un nuevo archivo, cómo configurar las propiedades de ese archivo, cómo abrir un archivo ya existente, cómo guardar un archivo que hayamos creado y todas las funciones básicas para comenzar a trabajar con nuestro programa. Bienvenidos. Al abrir nuestro software Adobe InDesign, nos vamos a encontrar con una pantalla como esta o muy similar a esta. Y aquí nos van a interesar dos funciones principales, que es la de crear un nuevo archivo o abrir un archivo ya existente. Vamos a empezar con la primera opción, que es crear un nuevo archivo. Y para configurar ese archivo lo podemos hacer de varias maneras. Podemos simplemente dar clic en este botón. Y nos abre esta ventana de nuevo archivo o de nuevo documento, donde vamos a poder configurar nuestro nuevo documento. Voy a cerrarla momentáneamente. También podemos abrir esta ventana de otras maneras. Otra opción es que podemos ir también a nuestro menú de archivo, nuevo, documento, le damos clic y me abre exactamente la misma ventana de nuevo documento. O también podemos hacerlo con el atajo de teclado, que es control N, que de hecho cuando nosotros vamos aquí a nuevo documento, pues él nos muestra el atajo de teclado ahí, control N. Vamos a darle control N con el teclado y nos abre la ventana. Entonces, de cualquiera de las tres maneras es exactamente lo mismo y nos sirve pues para lo mismo. Ya teniendo nuestra ventana de nuevo documento abierta, vamos a ver pues las opciones y las formas de configuración que tenemos aquí. Inicialmente en la parte superior tenemos un menú que nos muestra archivos recientes, guardados, imprimir, web y móvil. Vamos a explorar cada uno de ellos. El de recientes simplemente nos va a mostrar las diferentes opciones de formatos, sobre todo lo que tiene que ver con las medidas, las diferentes opciones de formatos, pero de los archivos que hemos trabajado hace poco. O sea, los últimos formatos que usamos van a salir aquí en este menú. Si es la primera vez que usamos el programa y nunca lo acabamos de instalar, pues obviamente esta ventana de recientes nos va a salir vacía. Vamos a darle a esta opción que es guardado. Aquí van a salir todos aquellos formatos personalizados que haya creado yo mismo con medidas y con una configuración específica y que las haya guardado, obviamente. Esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos otra opción que es imprimir. En esta opción lo que vamos a ver son diferentes formatos muy comunes en prensa, en imprenta. Entonces, la mayoría de formatos que se usan en impresión van a estar aquí, como el A4, carta, tabloide, A5, A4, A3, bueno, toda esa serie de formatos. De todas maneras, si hay un formato que no encontramos aquí, podemos configurarlo directamente ya en este menú de la derecha, que es que son los detalles de los ajustes, ¿no? Pero esto lo veremos más adelante también. Tenemos aquí otra opción de formatos, que son los formatos para web. Entonces aquí todas las configuraciones, todos los formatos que me va a mostrar son formatos que generalmente se usan para la web. ¿Listo? Entonces tenemos diferentes medidas, por ejemplo, también tenemos el carta y el A4, porque esos son muy usados, pero tenemos ya medidas que tienen que ver con píxeles. 800 por 600 píxeles, 600 por 300, ya sea para hacer banners o para hacer diferentes piezas que van a ser usadas en la web. Tenemos medidas que son ya de pantallas, como 1024 por 780, 1366 por 768. Aquí ya nos comienzan a hacer referencia a resoluciones de pantallas de computadores. Entonces, cuando vayamos a hacer un archivo que sea específicamente para web, pues lo vamos a buscar o lo vamos a configurar desde este submenú. Y por último, tenemos también un menú para móvil, donde el archivo que creemos, el documento o el diseño que creemos nosotros, lo podemos crear desde el principio con unas medidas específicas para ser visto en un celular y en una marca o modelo específico de celular. Entonces tenemos diferentes modelos de iPhone, tenemos iPad, tenemos Samsung, bueno, tenemos otras opciones más, pero diseñadas específicamente para ser visualizadas en móvil.
Vamos a empezar con un ejemplo de cómo crear un nuevo documento. Entonces vamos a ir en este caso, para este ejemplo, en la opción de imprimir. Y vamos, bueno, pero antes de pasar a eso quiero mostrarles algo. Miren que cuando nosotros seleccionamos cualquiera de estas opciones, la información que sale aquí, fijémonos inicialmente en la información de tamaño, anchura y altura. A medida que vamos cambiando de un formato a otro, las medidas de alto y ancho cambian. ¿Qué quiere decir esto? Que al seleccionar yo una opción de estas, este menú de aquí de la derecha, que se llama detalles de ajustes preestablecidos, me va a cambiar. Este menú de la derecha se me va a ajustar a la opción que yo escogí. Entonces, el tamaño A4, estas son sus medidas, 210 milímetros por 297. El tamaño tabloide, las medidas son estas que podemos ver acá, y así sucesivamente. Entonces, vamos a seleccionar para este ejemplo un tamaño carta. Y entonces aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ya entrar en detalle en este panel de acá. Entonces tenemos, por ejemplo, la opción de alto y ancho. Como les digo, ya viene configurada, pero yo si quisiera podría cambiarla, que eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos también la unidad de medida, que ahí tenemos milímetros, centímetros, píxeles y otra serie de unidades de medidas más. Las más usadas y las que nosotros vamos a usar en nuestra práctica va a ser, si es un archivo para impresión, generalmente lo vamos a trabajar en milímetros o centímetros, cuando es para impresión. Y cuando es un archivo que vamos a usar para web o para móvil, la opción que vamos a usar va a ser píxeles, perdón. De hecho, cuando uno cambia a web, él inmediatamente, automáticamente, digamos que yo lo tengo aquí en milímetros y paso a web, mire que inmediatamente él se me cambia a píxeles. Hay otras medidas más que no son muy usadas, como ciseros, ágatas, que tienen que ver con términos que se usaban anteriormente en la práctica de la litografía y en la impresión cuando era analógica. Pero digamos que ahorita en la era de la impresión digital, pues principalmente vamos a trabajar con milímetros, centímetros, píxeles y en algunos casos específicos con puntos, cuando estemos trabajando más que todo con tipografía. Continuemos, entonces lo vamos a dejar en milímetros. Podemos escoger también la orientación, si queremos que nuestra hoja sea vertical o si queremos que sea horizontal. En este caso yo lo voy a dejar en vertical. El número de páginas. Como generalmente en Adobe InDesign trabajamos con documentos de varias páginas como revistas, catálogos, libros, portafolios. Entonces aquí podemos escoger de una vez la cantidad de páginas que queramos. Igual no se preocupen si de pronto yo pongo un número de páginas y después me faltan páginas. Yo posteriormente, ya cuando esté trabajando en el documento, puedo agregar más páginas si deseo, no hay problema. Igual la mayoría de esta configuración se puede seguir editando pues después de que ya se ha creado el documento. Entonces vamos a crear inicialmente un archivo de 6 páginas. Voy a usar esta opción que se llama páginas opuestas. Esta es muy importante. Esta opción de páginas opuestas me sirve para poder tener grupos de 2 páginas en el documento. O sea, por ejemplo, como cuando hago una revista, al desplegar, al abrir yo la revista, siempre yo voy a estar visualizando 2 páginas, a excepción de la portada y la contraportada, que esas son una sola página. Entonces, si yo tildo esta opción, él me va a mostrar 2 páginas a la vez, a medida que voy pasando páginas van a ver de a 2 páginas, se van a mostrar las páginas una enfrente de la otra. Si yo la desactivo, pues me va a mostrar solamente una página a la vez. Esto ahorita lo vamos a visualizar con un ejemplo para que se entienda mejor. Entonces en este caso lo voy a hacer con las páginas opuestas. Aquí tenemos la opción de columnas, cuántas columnas quiero que hayan en el diseño. Esto me va a servir mucho sobre todo para lo que es la maquetación y la diagramación de mi documento. Cómo organizar los elementos del documento, ya sean imágenes, textos, gráficos. Es la estructura con base en la que voy a trabajar. En este caso le voy a dar 4 columnas. El medianil. El medianil también es un término muy propio del diseño editorial y es la distancia que hay entre una columna y otra. Él viene con una medida por defecto, que es esta que vemos aquí, pero yo puedo modificarla también. En este caso yo le voy a poner 5 milímetros de medianil. Tenemos otras opciones más acá, que es el margen de la página. Yo puedo aumentar, él viene también con una opción predefinida, pero yo puedo aumentarlo o disminuirlo. En este caso le voy a poner 1.5 milímetros. Si yo quisiera
que cada margen tuviera una medida diferente. Por ejemplo, que en el margen superior hubiera una medida, en el inferior otra medida, en la izquierda, en el exterior uno, en el interior otro. Yo puedo hacerlo. Para eso debo desactivar este candadito que tengo aquí. Cuando yo abro, es como una especie de eslabón, ¿no? Cuando yo abro este eslabón, ya quedó abierto, yo puedo modificar cada una de estas medidas de manera independiente sin ningún problema. Pero si yo quiero trabajarlas todas con la misma medida, simplemente cierro el candadito ahí y mire que todas me trabajan bajo la misma medida. Y si las muevo, van a estar editándose, van a estar modificándose todas juntas. Por último, vamos a trabajar el sangrado. El sangrado en diseño editorial, específicamente cuando hablamos de impresión, es una distancia, digamos que es como un margen extra que le damos a ciertos elementos, ya sean imágenes, bloques de color. Es para que haya como un rebase, para que haya un sobrante, para que cuando después de que se imprima pasemos la guillotina a nuestro documento, a nuestra hoja, no me vayan a quedar bordes blancos. Entonces yo voy a sangrar, voy a rebasar algunos elementos para que se salgan un poquito de la página y para que al cortarlos no me vaya a quedar ese borde blanco que es tan poco estético. Vamos entonces aquí en sangrado a poner un número. Generalmente se trabaja con sangrados entre 3 y 5 milímetros. En este caso lo vamos a poner de 5 milímetros. Y listo. Esa es la configuración que vamos a usar por ahora. Aquí también puedo poner de una vez el nombre de mi documento. Vamos a ponerle prueba. Prueba 1. Y le damos a crear. Bueno, ahí ya me he creado mi documento. Vamos a explorarlo y vamos a mirarlo cuáles fueron las características que yo le di. Tenemos aquí la portada. Aquí tenemos las páginas. Página 2 y 3. Página 3 y 4 sería esta. Página. Bueno, creo que conté mal. 1, 2, 3, 4, 5 y página 6. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, las únicas páginas que vienen solas en este caso es la portada, la primera página, y la contraportada, que es la última. Y las páginas del medio, la 2 y la 3, la 4 y la 5, están enfrentadas, están opuestas, o sea, están unidas una al lado de la otra. ¿Esto por qué? Porque cuando yo configure mi documento, activé esa opción de páginas opuestas. Voy a mostrarlo nuevamente para que lo recuerden. Esto no es necesario hacerlo, simplemente lo voy a mostrar para que recordemos qué fue lo que hicimos. Entonces vamos aquí al icono de la casita para que me lleve otra vez a mi menú y vamos a crear un nuevo documento solamente para hacer esa comparación. Vamos a crear nuevo y en este caso lo único que yo voy a hacer es desmarcar esta opción de páginas opuestas. La voy a quitar y le voy a dar a crear. Entonces miremos este documento como quedó. Página 1, página 2, página 3 y mire que cada página está independiente, no hay páginas opuestas, no hay páginas dobles. Mientras que en el documento anterior sí teníamos estas páginas dobles. Para esto sirve la opción de páginas opuestas. Importante tener en cuenta cuando estamos trabajando este tipo de publicaciones, ¿no? Como una revista, como un catálogo, como un libro, donde las páginas siempre o en la mayoría de los casos van a ser opuestas. Entonces esa opción nos sirve para configurar eso. Otra función importante es la de personalizar los tamaños. Vamos a volver a nuestro menú de crear el documento, de nuevo documento. Para esto simplemente, como les decía hace un momento, le tildamos donde está el icono de inicio, que es esta casita, le damos clic ahí y él nos lleva nuevamente a este menú. Y nosotros podemos libremente movernos entre esas dos opciones, ¿no? Entre el software ya abierto, el programa ya abierto, y esta ventana inicial pues de nuevo documento. Aquí simplemente podemos darle como volver hacia InDesign, damos clic ahí y si queremos devolvernos pues le damos clic a la casita y nos movemos entre los dos. Entonces vamos a darle aquí nuevamente a crear nuevo y vamos a mostrar cómo configurar un tamaño personalizado. Digamos que yo necesito crear un diseño
Y ninguna de las opciones que yo tengo ahí me sirven, o sea, ninguna de los tamaños que vienen ya predefinidos me sirven. Entonces voy a tener que crear un documento con un nuevo tamaño. Entonces puedo coger cualquiera de estos que más me sirva, ¿cierto? Puedo partir de cualquiera y voy a cambiar la configuración. Entonces, supongamos que yo quiero un documento con unas medidas de 300 por 300 milímetros. Entonces, aquí donde dice la medida, anchura, voy a eliminar, voy a poner 300. Aquí también voy a poner 300. Va a ser un archivo, un formato cuadrado. E incluso yo podría modificar más cosas y guardar esa configuración, que de hecho lo vamos a hacer. Vamos a verle que me ponga 10 páginas. Vamos a poner que tenga 2 columnas. Los márgenes, vamos a ponerlos en una medida diferente, solamente para marcar diferencia con el documento que trabajamos anteriormente. Y bueno, hasta allí. Yo podría simplemente darle crear, ¿cierto? Y me va a crear ese documento con esa configuración. Pero si, por ejemplo, es una configuración, son unas características que yo voy a estar usando frecuentemente, que en varios trabajos yo voy a trabajar con las mismas medidas, con la misma configuración. Entonces, una muy buena opción es guardar esa configuración que yo acabo de crear. ¿Esto cómo lo hago? Pues me voy a ir a este icono de aquí, este icono que está aquí en la esquina de mi panel, que se llama guardar valor de documento. Le voy a dar clic. Me abre esta ventanita. Para poder guardar esos ajustes debo darle un nombre. Entonces pongámosle documento cuadrado. Simplemente es un ejemplo. Y le damos aquí donde dice guardar. Inmediatamente, él en la opción, en el menú de guardado, me va a mostrar ese archivo y él va a estar ahí siempre. Yo puedo abrir un documento, cerrarlo, puedo cerrar mi programa, volverlo a abrir y siempre voy a encontrar esta opción dentro de las opciones guardadas. Incluso yo voy a cambiar aquí entre las diferentes opciones, voy a poner diferentes medidas y cuando yo vuelvo a guardado, tengo mis opciones ahí y puedo seleccionarlo y de una me lo va a cargar. Ahí ya quedó. También, por ejemplo, aquí yo tengo uno que yo había creado anteriormente, ¿no? Que también era un formato cuadrado, pero de 200 por 200. Si en algún momento yo ya no necesito esa configuración y quiero eliminarla, pues lo selecciono y le doy clic aquí en el botecito de basura y me la elimina. Entonces vamos a crearlo con esas dimensiones de 300 por 300. Le vamos a dar a crear. Y miren, ahí me creó mi documento. Me creó mi documento con 10 páginas. Podemos navegar entre ellas. Con 2 columnas, como yo le dije, con un margen de 2 milímetros. 2 milímetros o de 2 centímetros más bien. De 2 centímetros y bueno, con toda la configuración con la que yo lo creé. Vamos a ver ahora cómo guardar un archivo. Una vez que yo ya he avanzado algo en mi trabajo y quiero guardarlo, pues por si siempre es bueno y es necesario guardar, ¿no? Por si de pronto en algún momento se me cierra el programa por algún fallo del sistema o por si de pronto yo quiero guardar un archivo para seguirlo trabajando después, simplemente voy a ir al menú archivo. En este caso puedo usar cualquiera de estas dos opciones, guardar o guardar como. Generalmente uno siempre le da al principio guardar como y luego simplemente sigue usando guardar, ¿no? Pero ambas tienen básicamente la misma función. Entonces le damos aquí archivo, guardar como. Me abre este menú. Aquí yo voy a ponerle un nombre a mi archivo. Vamos a ponerle prueba 2. Y vamos a ver los tipos de formatos en los que yo puedo guardar mi archivo. Entonces aquí donde dice tipo, yo voy a desplegar y tengo varias opciones. Hay una que es la más frecuente y la que generalmente vamos a usar, que es la de documento de InDesign. Entonces dice documento de InDesign, en este caso dice 2020 porque es la versión con la que yo estoy trabajando en este momento. Pero según la versión que ustedes tengan, pues ahí les puede variar el año, pero siempre va a decir algo similar. Documento de InDesign. Entonces le damos ahí y le damos a guardar. Y listo, me guarda el archivo. Vamos a buscar en la ubicación que yo le di. Aquí está.
Prueba número 2. Miren que es un archivo nativo de InDesign, es un archivo editable. Si yo, por ejemplo, acá lo cerrara, pues de hecho tengo aquí varios archivos abiertos, voy a cerrarlo. Voy a cerrarlos todos en este momento para que no nos confundamos y para que distingamos con cuáles que estamos trabajando. No cerré el programa, cerré simplemente los archivos que tenía abierto. Y vamos a ir aquí a InDesign y vamos a abrir este prueba número 2, que fue el que acabé de guardar. Y miren que simplemente lo abrí. Aquí, como decía, esa opción para guardar me lo guarda como archivo nativo del programa, o sea, como el archivo propio del software. Y es un archivo que puedo abrir cuantas veces yo necesite para seguirlo editando. ¿Listo? Si ya llega el caso de que yo ya he terminado de editar mi archivo y ya lo que necesito es guardarlo para mandarlo a imprimir, esa ya va a ser otra función, que esa es exportar. Esa no va a ser guardar, sino que va a ser exportar, y esa ya la veremos más adelante. Pero para seguir trabajando sobre un archivo, pues esa va a ser la opción. Vamos a ver otra opción de guardado. Vamos a ver nuevamente a archivo, guardar como. Y habíamos trabajado anteriormente con esta fue la que usamos, documento de InDesign, ¿cierto? Pero vamos a ver otra opción, que es esta de aquí abajo, que dice InDesign CS4 o posterior IDML. Esta opción CS4 o posterior me va a servir sobre todo cuando yo estoy trabajando con otras personas. Por ejemplo, yo voy a enviarle un archivo a mi impresor, voy a enviar un archivo de imprenta para que me lo impriman, obviamente. Y puede ser que el impresor no tenga la misma versión de Adobe que yo tengo, de InDesign que yo tengo. Podría ser el caso que tuviera una versión anterior. Entonces, en este caso, este tipo de guardado, InDesign CS4 o posterior, me va a servir para que el archivo puede abrir en versiones anteriores, incluso hasta la CS4, que ya pues es más o menos viejita. Entonces esa es la función de este tipo de guardado. Entonces simplemente la seleccionamos, le damos a guardar y él me lo va a guardar de esa manera, ¿ok? Y yo no lo voy a guardar porque yo ya tengo el archivo guardado. Por último, ya para terminar, vamos a ver cómo abrir documentos que yo previamente haya estado editando. Entonces, para abrir un documento hay varias formas de hacerlo. Puedo irme aquí al menú de archivo, abrir. También puedo darle al atajo de teclado, ¿no? Control O. Y aquí voy a buscar el archivo que yo quiero abrir. Por ejemplo, en este caso voy a abrir este archivo que yo ya venía editando previamente. Lo selecciono, le doy a abrir. Obviamente busco la ubicación del archivo, ¿no? Aquí yo ya la tenía, me salió inmediatamente porque pues yo ya había abierto esa carpeta anteriormente. Pero si a ustedes no les sale, pues ustedes simplemente despliegan aquí esta barra y van a buscar aquí entre sus carpetas donde hayan guardado el archivo y simplemente le van a abrir. Vamos aquí a abrir. Listo, ahí me abre el archivo con el nivel de avance que lo llevaba hasta ese momento. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Los animo a que practiquen esto en casa, porque el conocimiento que vemos en estos videos solamente podemos apropiárnoslo en la medida en que lo ponemos en práctica. Un saludo a todos, hasta luego.